Señor, hazme un radical, como el águila volar. Quiero yo volar, y no quiero revolotear. Señor, hazme un radical. Hoy nos corresponde un tema muy importante. Qué peculiar, hace poco preguntaba una señora y la paradoja de la vida en Ecuador. Creo que todos ustedes han sido testigos de el gran impacto que ha tenido esta pandemia en Ecuador. Y la señora preguntaba a uno de los políticos quien le recomendaba tener paz, tener paciencia, tener gozo, tener alegría. Y la señora le decía, ¿qué paz, qué paciencia, qué gozo puedo tener yo en tan difícil momento? En un momento tan escalofriante, he perdido a 3 miembros de mi familia, han muerto por el COVID-19. ¿Qué paciencia, qué esperanza, qué alegría puedo tener yo? Tú vienes a decirme que tenga paciencia, que tenga alegría, que tenga esperanza, cuando tú estás cómodo, metido en una caja de cristal para que nada te afecte, y mientras que nosotros somos vulnerables, estamos expuestos a poder ser contagiados de una u otra manera. Dada esta breve historia o esta breve noticia que les comparto, me llama la atención y qué paradójico es que nosotros digamos tener paz, tener gozo en momentos difíciles. Y en este momento es que me gustaría tener una intervención de cualquiera de ustedes. Creo que es comprensible. ¿Me oyen? Amén. ¿Me escuchan? Amén. Creo que es comprensible la respuesta de esta señora. Humanamente hablando, en las circunstancias que ella describe cómo se encontraba, no es fácil encontrar ese estado tan favorable de paz, amor y todas las demás características que son muy positivas. Creo yo de que a la luz de las Sagradas Escrituras nosotros podemos encontrar la ruta hacia la paz, hacia la armonía, hacia la tranquilidad, hacia el gozo. El mundo en general no nos presenta una alternativa que sea atractiva para poder recuperar la paz, el gozo, el amor y las demás virtudes que son tan útiles, porque el mundo está hundido precisamente en la desesperación a como está esta doña de la que nos has hablado. Pero pienso de que nosotros tenemos que volver nuestros ojos al Todopoderoso porque Él es el gran proveedor, es lo que yo pienso. Te ha hablado Pedro Batres. Amén. Bendiciones, hermano. Gracias por su intervención. Y efectivamente así es. Gracias, hermano. Nos dio una breve reseña de lo que ahora nosotros vamos a estar hablando. Primero hay que definir qué es gozo. Gozo, según los diccionarios, lo definen como un completo alivio, un completo bienestar, una completa satisfacción de las cosas buenas que están a nuestro alrededor. Gozo también se podría comparar o se podría poner en el contexto de tener gozo ante algo que va a pasar, un futuro. Yo tengo gozo porque sé que voy a estar bien mañana. Yo tengo gozo porque mañana sé que voy a tener todo lo necesario para vivir. Tengo gozo porque sé que todo lo que está a mi alrededor está tranquilo. Y eso es lo que se define como gozo. La palabra cara, griego, gozo, nos quiere dar a entender algo que no está en solo lo superficial, no solo en la manera externa, sino que el gozo no es algo que depende de una manera externa, sino es que algo interior, algo que nace del corazón. Y me llama la atención esto porque dicho esto, quiero que por favor nuestro hermano Walter proyecte el primer texto que teníamos, por favor, en Juan capítulo 15, versículo 11, para que podamos ver de qué manera nosotros proyectamos el gozo, qué es lo que produce el gozo. El contexto de Juan capítulo 11, 15, 11, viene hablando de la vid. Dice Jesús, yo soy la vid verdadera. Y dice Jesús, aquel que no tiene fruto en mí, será cortado y será lanzado al fuego. Jesús, luego de haber dicho que él era la vid, que el Padre, que aquellos que no dieran fruto de él serán cortados porque no sirven. Jesús dijo estas palabras que están en Juan capítulo 15, versículo 11. Esta cosa os he hablado para que en mí gozo, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Qué maravilloso, pero ¿qué es lo que produce este gozo? Luego de haber leído este texto, la pregunta sería, ¿qué es, hermanos, lo que produce este gozo? Bueno, un texto antes o un versículo antes al que hemos leído, se habló entonces de que el amor produce gozo. Y de hecho, vamos a estar abordando más adelante el gozo
como parte del fruto del Espíritu Santo, porque no podemos ver el fruto del Espíritu Santo de una manera dividida. Yo no puedo hablar del gozo sin haber hablado del amor. Tampoco puedo hablar del amor sin hablar de la paciencia. No puedo hablar de la paciencia sin hablar de la bondad. No puedo hablar de la bondad sin hablar de la mansedumbre. No puedo hablar de la mansedumbre sin haber hablado de la templanza, etcétera. Entonces nosotros vemos que el gozo lo produce el amor. Habíamos definido que el gozo era la satisfacción máxima del bienestar, de todo aquello que nos rodea. Eso es lo que se define como gozo. Pero habíamos dicho también que el gozo no es o no depende de una manera externa de lo que pase a mi alrededor. El gozo depende del Espíritu Santo que me está otorgando ese gozo. Y soy yo como cristiano, esté en mí como un hijo de Dios, poder proyectar el gozo como parte del fruto del Espíritu Santo. Amén. Porque si yo, siendo un hijo de Dios, no estoy proyectando el gozo, no estoy dándome a conocer como un hijo de Dios que está gozoso a pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar de las adversidades, a pesar de cualquier cosa que estemos enfrentando o estemos teniendo desde un punto de vista o una influencia externa, nuestro gozo no depende de lo externo, depende de lo que el Espíritu Santo está empujando en nuestra vida. Amén. De la acción activa del Espíritu Santo, porque vemos que eso es el gozo. Y habiendo dicho eso, vamos a pasar al siguiente texto. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¡Qué maravilla! El gozo no solo lo produce el amor, sino que el gozo también lo produce el trabajar para el Señor, el poder cumplir los propósitos de Dios. Amén. Y esto nos pasa más a los hermanos que estamos predicando, que estamos en el liderazgo, que estamos llevando algo a la iglesia o proyectando algo a la iglesia que nos va a ayudar. Por ejemplo, a mí me da gozo el hecho de poder estar encargado de lo que es la educación o estar siendo parte de lo que es la educación en la iglesia de La Habana. Y me da gozo realizar los trabajos, realizar el pensum, realizar los esquemas, invitar a los maestros. Me da gozo poder ver que lo que yo estoy haciendo, el trabajo que estoy haciendo, está ayudando a que la iglesia pueda crecer, está ayudando a que la iglesia pueda tener esa satisfacción de alimentarse de lo verdadero, de alimentarse de lo grande que es la palabra. Y eso da gozos. Igual yo le podría preguntar a mi hermano Walter cómo se siente él, el hecho de estar trabajando para Dios, de estar ministrando, de estar liderando, y él me va a decir, eso me produce el gozo. Le podría preguntar a mi hermano Pedro, muchos años de experiencia que Dios le ha dado y un largo camino que Dios le ha dado en el cual él ha experimentado el gozo de servir a Dios. Entonces, en este ejemplo, en Lucas capítulo 10, versículo 17, podemos ver de que los 70 que habían sido enviados tenían gozo porque sintieron la satisfacción de que hasta los demonios se habían sujetado por causa de Dios. Y así nosotros cuando vemos, y yo me acuerdo, hermanos, cuando tuve la oportunidad de predicar, y en esa prédica como resultado, la familia dijo, vamos a bautizarnos, queremos seguir a Cristo. Y me acuerdo, ese día yo estaba totalmente gozoso, los pies me temblaban, estaba sudando porque yo decía, ¡qué alegría! Dios me ha utilizado para poder llevar la palabra y por medio de eso, estas personas quieren entregarle la vida a Dios. Y créame, eso da gozo, da satisfacción, nos da alegría. Y es por eso que nosotros, como hijos de Dios, tenemos que ser parte de esta misión. Tenemos que ser parte de este trabajo que Dios nos ha dado, de este trabajo tan glorioso, tan grande, tan excelso, tan indescriptible. Para muchos dirán, ¿qué trabajo? Ay, estar predicando o andar haciendo algo para Dios, eso es aburrido. Créame que no lo es. Nuestro hermano Pedro Batres le podría decir, si el hermano Pedro Batres, si esto fuera aburrido, creo que el hermano Pedro Batres a su primer año ya no hubiese estado trabajando para Dios. Pero el hermano tiene una larga carrera que él podría testificar que ha estado llena de gozo, llena de problemas, dificultades, enemistades, pero siempre el gozo del Espíritu Santo le ha otorgado a él ese bienestar que ha sentido hasta hoy. Amén. Y luego de esto vamos a pedir al hermano que proyecte el tercer texto, porque ya vamos a ir entrando más en materia en cuanto a lo que es el gozo. Y dice así, vamos a leer la palabra de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz,
paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¡Qué bendición, hermano! Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo desde el momento que hemos decidido aceptar este camino, desde el momento que hemos decidido que Dios sea quien gobierne nuestra vida. Y nosotros entonces nos hemos puesto y hemos dicho, aquí estoy, Señor. Tú puedes, te doy el timón de mi vida y tú puedes conducir mi vida. Pero cuando nosotros no nos dejamos, nos rehusamos a que Dios conduzca nuestra vida y queremos seguir siendo aquellas mismas personas y decir, no, es que yo me vine a la iglesia o yo me entregué a Dios porque pienso que es que mi abuela me dijo, mi tío me dijo, o es que una muchacha me gustaba, o es que un muchacho me gustaba de la iglesia. Entonces, cuando nosotros no hemos entregado nuestra vida a Dios de una manera adecuada, no le hemos entregado el timón, entonces, ¿de qué manera yo puedo dar fruto? Puedo producir ese fruto tan precioso del Espíritu Santo. ¿De qué manera yo puedo proyectar amor? ¿De qué manera puedo proyectar gozo? ¿De qué manera puedo proyectar paz? ¿De qué manera puedo proyectar paciencia? ¿De qué manera puedo proyectar mansedumbre si Dios no está gobernando mi vida? Eso es lo antagónico de lo que vamos a estar hablando. Y desde un punto de vista optimista, si tú estás viviendo una vida totalmente desequilibrada espiritualmente, y tú dices, hermano, yo trato de tener amor, pero no puedo, me enojo con facilidad, soy una persona iracunda, exploto rápido, es difícil para mí tener paciencia. Pues déjame decirte, hermano, que mientras no le entregues el timón de tu vida a Dios, siempre se te va a dificultar tener paciencia. Mientras el Espíritu Santo no sea quien guíe, controle tu vida, se te va a ser difícil cambiar, porque es Dios el único que tiene el poder transformador. Es el Espíritu Santo el que te empuja de una manera activa a que tú puedas cambiar. Pero si tú no estás dejando, no estás permitiendo que Él haga su trabajo, ¿de qué manera entonces vas a poder proyectar el fruto del Espíritu Santo? Ahora vamos a ver el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? No podríamos nosotros ver el fruto del Espíritu Santo de una manera individualista. Y ahorita les digo, no es los frutos, es el fruto del Espíritu Santo. ¿Por qué es el fruto y no los frutos? Porque ese fruto tiene elementos específicos como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la mansedumbre, etc. Pero ese fruto es el fruto que el Espíritu Santo nos ha puesto en nosotros. Pero nosotros somos el medio de poder proyectar ese fruto. ¿Cómo vamos a proyectar nosotros ese fruto? Sabiendo entonces que el Espíritu Santo está dentro de nosotros, que Él mora en nosotros, que Él está en mi corazón, de una manera activa. Porque hace poco una joven de la iglesia me preguntaba, hermano, yo me bauticé a los 13 años. Después, actualmente la joven tiene 23 años, o sea, han pasado 10 años. Luego de que me bauticé, yo igual venía a los cultos, venía a la iglesia, tomaba la Santa Cena, pero yo nunca experimenté ningún cambio en mi vida. Seguía siendo la misma chica que le gustaba el chisme, que le gustaba la murmuración, que se enojaba rápido, que era explosiva. Seguía siendo la misma chica que de una u otra manera era mentirosa. Y yo nunca experimenté un cambio en mi vida. Hermanos, ¿qué pasó? Y yo le dije a ella, el Espíritu Santo está trabajando en tu vida. Y ella se sorprendió como los que se sorprendieron cuando Pablo les preguntó, ¿habéis recibido al Espíritu Santo? Y ellos dijeron, ni siquiera lo conozco. De igual manera, esta joven se sorprende y me dice, ¿cómo es eso que el Espíritu Santo está trabajando en mi vida? No le entiendo, hermano. Bueno, el Espíritu Santo es el encargado de hacer el trabajo en nosotros. Es el encargado de que nosotros podamos crecer, pero cuando nosotros le damos la oportunidad, cuando nosotros le hemos cedido el control de nuestra vida, cuando nosotros le hemos dado el timón de nuestra vida para que Él sea controlándonos. El Espíritu Santo trabaja de una manera activa, impulsándonos, empujándonos a crecer, empujándonos a que aprendamos, empujándonos a que desarrollemos talento, regalándonos dones, habilidades que van a ayudar al crecimiento del reino. Pero si nosotros no le damos la oportunidad al Espíritu Santo, eso va a ser totalmente difícil. Y se podría decir imposible. Tu cambio no se va a ver notable. No vas a poder proyectar gozo. No vas a poder tener paciencia. No vas a poder proyectar el amor si no es el Espíritu Santo que está en tu vida. Entonces, el fruto del Espíritu Santo
lo podríamos ver desde un punto de vista simbólico como un árbol. Supongamos que nosotros somos un árbol y nosotros somos un árbol de manzana. Pero ¿cómo yo, siendo un árbol de manzana, voy a producir un limón? Es imposible. Si tú eres un hijo de Dios, ¿cómo vas a seguir viviendo en las obras de la carne? ¿Cómo vas a seguir dándole oportunidad a que el pecado invada tu vida? ¿Cómo vas a seguir cediendo lugar para que Satanás te destruya? Para que Satanás haga de tu vida un montón de trozos. Si tú eres el árbol de Dios, si tú eres el hijo de Dios, debes de permitir que el fruto del Espíritu Santo sea proyectado, crezca cada día más. Este fruto va a ir avanzando. Cada día más vamos a tener más amor. Cada día vamos a tener más gozo. No le vamos a restar. No es que hoy amanecí amoroso y mañana amanecí odioso. No. Este fruto es sumar, sumar y sumar y sumar hasta llegar a la estatura, a la plenitud, a la medida de Cristo mismo. Él es el modelo a alcanzar. Él es el modelo. Él es nuestro camino. Él es el role model o el ejemplo a seguir que nosotros debemos tener. Él es el que está ahí para que nosotros podamos proyectarnos. Y muchos dirían, es imposible ser como Cristo. Nadie va a llegar a ser como Cristo. Déjeme decirle que no es imposible. Porque si Cristo nos ha puesto este reto, nos ha puesto esta meta y nos ha dejado todas las herramientas necesarias, no es imposible. Solo es de hacerlo, hacerlo y hacerlo. Y te vas a dar cuenta de que vas a poder. Quiero que por favor el hermano Walter proyecte el siguiente texto para que podamos entender más de lo que estamos hablando. Y dice en Primera de Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. Y aquí entra lo que de una manera introductoria quise hablar con ustedes y la intervención de nuestro hermano Pedro en cuanto a cómo es posible de que esta señora que estaba pasando en circunstancias tan difíciles, en momentos tan duros para su vida, había perdido 3 familiares y el político de una manera, podríamos decir, paciente o de una manera pasiva le dice, mire señora, es que usted tiene que tener paz, tiene que tener gozo, tiene que tener alegría. Y esta señora con una reacción inmediata le dice, pero ¿cómo tú me estás diciendo que yo tenga que tener paz, tenga que tener gozo, tenga que tener alegría, si estoy totalmente mal? Es imposible. Pero déjeme decirle que Pablo estaba en circunstancias similares, estaba preso. ¿Usted cree que estar preso en los tiempos antiguos, podríamos decir, o en el tiempo romano, era VIP como ahora? Ahora me sorprendo, hay tantas libertades para los presos. Ahí miraba a un preso que estaba viendo Netflix y estaba tranquilo con su televisor cambiándolo en una de las cárceles. Y miraba que ahora los presos tienen cierto privilegio. Pero Pablo fue puesto en una cueva, fue puesto en un lugar en donde no tenía contacto físico con nadie, en un lugar oscuro en donde estaba preso, atribulado, probablemente solo ha sido un tiempo de comida, un lugar tenebroso. Y Pablo, estando en esta circunstancia, nos dice, estad siempre gozosos. ¿Saben por qué, hermanos? Y aquí es que quiero enfatizar más, porque el gozo no depende de lo que nosotros vivamos de una manera externa. El gozo es parte de nosotros. Como hijos de Dios, tenemos que proyectar el fruto del Espíritu Santo. El gozo es parte de esta vida, de este ser, de lo que yo soy como hijo de Dios, no de lo que a mí me pase como humano. No es que si a mí me está yendo mal en la vida, entonces yo no puedo tener gozo. No es que si a mí me fue mal en la universidad, yo no voy a tener gozo. No es que si a mí me está yendo mal en el matrimonio, yo no voy a tener gozo. No, el gozo es un factor interno que lo produce el Espíritu Santo. Pero si nosotros no estamos proyectando el gozo, no estamos creciendo en el Espíritu, se nos va a ser difícil poder tener siempre gozo en momentos difíciles. Valga la redundancia. ¿Por qué? Porque solo el Espíritu Santo, solo Dios puede darnos tranquilidad y gozo en momentos duros. Y eso es un máximo ejemplo para todo lo que vivieron la iglesia del primer siglo. Persecución, hambre, angustia, dolor, muerte. Pero ellos sí tenían claro de que debían estar gozosos porque el Espíritu era quien gobernaba su vida. Y un momento de reflexión para ustedes, hermanos. ¿Quién está dominando tu vida? ¿Es el miedo? ¿Es la ansiedad? ¿Es el estrés? ¿Es la depresión?
¿Es el pecado quien está gobernando tu vida? Porque si es así, sabes que no vas a tener gozo, no vas a tener tranquilidad, no vas a tener paz. Pero si es el Espíritu Santo quien está llevándote de la mano, quien está llevándote hacia el camino correcto, quien está dándote la oportunidad de que crezcas, quien está dándote todas las herramientas para que tú puedas explotar tu potencial, créeme que el gozo va a estar siempre presente en tu vida, que el gozo va a invadir tu corazón, va a darte satisfacción, va a darte bienestar, va a darte tranquilidad y va a evitar que tú estés siempre nervioso. Pero vuelvo a repetir, hermanos, antes de que pasemos al siguiente texto, es difícil poder analizar un elemento del fruto del Espíritu por separado, porque esto es algo completo, es un solo fruto. No puedes decir que tienes gozo cuando odias. Puedes decir que tienes gozo cuando estás viviendo una vida retrógrada, una vida ambigua, cuando estás viviendo con una máscara. No puedes decir que tienes gozo cuando tú no estás teniendo una relación con Dios, porque el gozo es parte de la experiencia que tú tengas con Dios. Y ahora quiero llevarte a este postulado. Si yo no estoy viviendo una experiencia con Dios, tampoco puedo experimentar lo que Dios provee. Si yo no tengo una relación con Dios, tampoco puedo gustar de lo que Él está dando, porque es Dios el único que puede darte gozo. No te lo puede dar tu familia, no te lo puede dar tu amigo, no te lo puede dar tu vecino, no te lo puede dar tu trabajo, aquellos afanados, no te lo puede dar tu gobierno, no te lo puede dar nadie. Solo Dios es quien da gozo, porque Él es quien lo tiene. ¿Cómo puedo yo ofrecerte algo que yo no tengo? Solo el quien lo tiene puede otorgártelo, y ese es Dios. Amén. Hermano Walter, el siguiente texto, por favor, ya para que vayamos concluyendo. Y dice el siguiente texto en Filipenses capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. ¡Qué bendición! Realmente Pablo específicamente en la carta a los filipenses está en un momento difícil. Pero ¿cómo es que alguien que está preso, alguien que está bajo presión, alguien que está en momentos duros, nos está diciendo regocijaos en el Señor siempre? Otra vez digo regocijados. ¿Saben por qué, hermano? Porque es Dios quien está proveyendo a Pablo de ese gozo. Es Dios quien está proveyendo a Pablo de esa fuerza. Es Dios quien está haciendo de las circunstancias externas difíciles que le rodeaban a Pablo una completa armonía de aquello grande y maravilloso de lo externo, del fruto del Espíritu, de lo interno, del fruto del Espíritu Santo, de eso maravilloso que el Espíritu estaba produciendo, que el Espíritu estaba dando a Pablo. Ese equilibrio espiritual del que te hablo es el que tú debes de buscar. Si tú eres un hermano que actualmente está con miedo, con ansiedad, con depresión, con estrés, con ataques de pánico, es porque no tienes un equilibrio espiritual. Y debes de buscar el equilibrio espiritual. Debes de buscar a Dios y experimentar a Dios para que Él pueda otorgarte de paciencia, pueda otorgarte de gozo, pueda darte paz, porque muchas veces nosotros somos personas tan impacientes, personas tan complicadas que vivimos peleando, vivimos armando una lucha interior hasta con nosotros mismos. Nunca estamos a gustos, nunca estamos a gusto ni con nosotros mismos. Es que me miro gordo, es que no tengo dinero, es que no tengo posibilidades, es que Dios me hizo moreno, es que Dios me hizo blanco, es que no me siento bien. Cuando libras esta lucha hasta contigo mismo, es porque eres invivible. Necesitas calmar, necesitas dar un stop y necesitas reflexionar en todo lo que Dios quiere darte, en todo lo que Dios quiere entregarte a ti para que tú puedas cambiar y puedas tener paz, gozo y paciencia. Vamos a leer, por favor, el último texto, hermano Walter. Gálatas capítulo 24, versículo 25. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Yo quiero llevarte a una pregunta de reflexión habiendo leído este texto, y quiero decirte, querido hermano, quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú realmente eres de Cristo?
tú realmente has muerto, has abandonado, has desechado, has quitado los deseos de la carne, las pasiones en las que vivías atados, porque el pecado esclaviza. ¿O sigues siendo tú el mismo esclavo del pecado? ¿Sigues siendo tú una persona que no tiene paz porque está viviendo atado del pecado? ¿No puedes deslindarte de él? ¿O eres una persona que ha crucificado al viejo hombre, que ha dicho hasta aquí nomás el pecado, ya no quiero vivir para él, no quiero trabajar para él, quiero ahora ser un hijo de Dios que crezca día a día en el fruto del Espíritu Santo, que proyecte a Dios, siendo paciente, teniendo amor, siendo misericordioso, teniendo bondad? ¿Quién eres? ¿Realmente tú eres de una manera antagónica aquel que está viviendo una supuesta y aparente vida oculta en donde solo yo sé lo que hago y nadie más? Créeme, Dios todo lo sabe. No importa cuánto intentes tapar tu pecado, no importa cuánto intentes decir, no, es que yo no lo estoy haciendo, no, es que todo está bien conmigo, no importa cuánto quieras aparentar tu bienestar, porque tú mismo estás proyectando en la desgracia que te ha puesto el pecado. Así que, hermano, deja de vivir en el pecado, porque si tú estás siendo guiado por el Espíritu, tienes que proyectar ese fruto. Y Jesús dijo, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces, ¿quién eres tú, hermano? ¿Quién estás siendo? En este momento de prueba, en estos momentos difíciles, es cuando realmente nos damos a conocer. ¿Sabías tú que está científicamente comprobado e históricamente comprobado, y te podría decir otra cosa, de que cuando tú estás en momentos difíciles, en situaciones que te apretan, que te están totalmente sofocando, es cuando te das a conocer quién eres? Y si tú en esos momentos no estás proyectando el fruto del Espíritu Santo, entonces no estás siendo un árbol bueno, estás siendo un árbol malo, estás siendo alguien que no está proyectando a Dios, sino que te estás proyectando a ti mismo, tu pecado. Estás dejando que tus miedos te invadan sin haber dejado que la paz de Dios invada primero tu vida. Y para finalizar, hermanos, por favor, vamos a leer Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3, que dice de la siguiente manera. Hermano Walter, si lo puede proyectar, por favor. Dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Vemos aquí elementos totalmente del fruto. Vamos a tener gozo. ¿Cuándo qué? Cuando nuestra fe, otro elemento del fruto, sea probado para que ésta produzca ¿qué? Paciencia. Así que, hermano, la pregunta final y de reflexión sería, ¿qué estás produciendo? ¿Qué estás dejando que tu vida produzca? ¿Estás siendo ese árbol que está produciendo un buen fruto o estás siendo aquel árbol que está produciendo malos frutos? Y es por esa razón que estás desesperado, angustiado, preocupado, temeroso. Deja entonces que Dios tome el control de tu vida y deja que el Espíritu Santo empuje de una manera activa tu corazón. Y te darás cuenta que de esa manera vas a producir lo mejor para tu vida y para los demás. Bendiciones. Señor, hazme un radical. Señor, hazme un radical. Como el águila volar.